Sean bienvenidos a Matemática entre 2. El día de hoy vamos a resolver otro reto más del programa Aprendo en Casa, esta vez del curso de comunicación para el segundo año de secundaria, del programa transmitido el día martes 10 de junio. El tema que corresponde a la semana 10 para el curso de comunicación es la primer nueva crónica y buen gobierno. Al inicio del programa Aprendo en Casa, nos plantearon 5 preguntas a las cuales nosotros debemos dar respuesta. La primera pregunta es, ¿quién fue Guamán Poma de Ayala? La segunda pregunta, ¿cuál crees que fue la intención de escribir este manuscrito? Tercera pregunta, ¿qué época nos presenta este manuscrito? ¿Qué cuestionamientos de la época nos presenta el texto y qué opinas de ellos? La cuarta pregunta, ¿a qué personajes representativos de la época nos muestra y qué los caracteriza? Y la quinta pregunta, ¿cuál fue el propósito de colocar imágenes en esta obra? Pero antes de resolver las preguntas iniciales, te invito a que te suscribas a nuestro canal para seguir subiendo más contenido y también a que le des like a nuestras publicaciones tanto en el canal de YouTube como en el Facebook. Y ahora vamos con la solución de la primera pregunta. ¿Quién fue Guamán Poma de Ayala? Guamán Poma de Ayala era un cronista indígena que vivió después de la conquista. Es autor de un escrito de casi 1200 páginas y 400 dibujos. Guamán Poma de Ayala destaca por su aporte temprano en obras escritas por un indígena. En su obra Nueva Crónica y Buen Gobierno, nos narra el punto de vista de un indígena de cómo fue la invasión europea y la vida indígena. La segunda pregunta es, ¿cuál crees que fue la intención de escribir este manuscrito? En el programa se dijo que esta crónica está escrita en función de hacerle llegar un mensaje sobre la situación de las poblaciones indígenas al rey de España. La tercera pregunta nos dice, ¿qué época nos presenta este manuscrito? ¿Qué cuestionamientos de la época nos presenta el texto y qué opinas de ellos? Primero, la época que nos está mostrando el manuscrito y la obra en general de Guamán Poma de Ayala es la época del virreinato. Y dentro de los cuestionamientos podemos destacar 3 cosas, o al menos son 3 cosas las cuales he rescatado. Primero, Guamán Poma de Ayala denunciaba los problemas sociales del virreinato. Segundo, nos relataba cómo eran los abusos en las minas y cómo les quitaban lo que tenían a los indígenas. Y tercero, quiere demostrar que los indígenas son los verdaderos dueños de las tierras indias, ya que fueron los indígenas los primeros habitantes y quienes se encargaron del desarrollo de su territorio. Y finalmente, para poder completar la pregunta 3, debes agregar un párrafo en el cual expreses tu opinión acerca de estos cuestionamientos que te estoy poniendo como ejemplo. Dentro de esto podrías incluir, por ejemplo, si es que estás de acuerdo con la forma en cómo denunciaba los problemas sociales Guamán Poma de Ayala, o también si es que te parece justo los abusos que se cometían contra los indígenas, aun cuando ellos eran la principal fuerza de trabajo dentro del virreinato, o podrías expresar tu postura haciendo referencia a si consideras también que los indígenas son los verdaderos dueños de las tierras indias. Cuarta pregunta. ¿A qué personajes representativos de la época nos muestra y qué los caracteriza? Guamán Poma de Ayala hace un retrato de los distintos representantes de los segmentos sociales, dentro de los cuales tenemos a los encomenderos, a los negros, mulatos y criollos. Guamán Poma conoce tan bien a sus personajes que los hace hablar y su estilo corresponde al habla usual que manejaba cada segmento social en la época. La quinta pregunta y última es, ¿cuál fue el propósito de colocar imágenes en esta obra? Y para dar respuesta a esa pregunta tenemos que recordar algo que se mencionó dentro del programa. Y es que por aquel entonces había la necesidad de catequizar a una población variopinta
Y en ese entonces, para poder cumplir ese fin, se valían del uso de las imágenes. Es así que Guamán Poma de Ayala decide adoptar también ese estilo para llegar no solo a la población alfabetizada, sino para también hacer asequible el texto que acompañaba a las imágenes que él usó, para que todo esto pudiera ser comprendido también por los analfabetos. Y posteriormente, en los minutos finales, nos fue presentado el reto que nosotros teníamos que resolver, el cual consiste en averiguar una de las imágenes y escribir a qué época correspondía la imagen, cuáles fueron los personajes y las características de estos. También tenemos que describir cuáles son los hechos plasmados en la historia y, por último, definir cuál es el objetivo para hacer ese manuscrito. Y para resolver el reto, yo he tomado una de las imágenes de las crónicas que narran cuáles eran los castigos que ejercían los corregidores de minas. Y a continuación vamos a resolver los 4 componentes que nos han pedido dentro del reto. Primero debemos describir a qué época pertenece. La época es el virreinato. Segundo, personajes y características. El corregidor de minas era aquel que empleaba una gran fuerza laboral indígena en condiciones extremas de explotación. Y como tercer punto nos pide narrar los hechos plasmados en la historia. Guamán Poma de Ayala nos dice que los corregidores castigaban cruelmente a los indígenas, los azotaban desnudos, los encerraban en las cárceles públicas y permanecían presos en el cepo con grillos sin darle de comer ni tampoco agua. Y como último punto nos piden describir cuáles son los objetivos para hacer ese manuscrito. Y uno de los objetivos podría ser denunciar el maltrato indígena por parte de quien se supone debe velar por el bienestar de los indígenas, que en este caso esas personas encargadas eran los corregidores. Y también Guamán Poma de Ayala quiere mostrar que con todas estas actitudes no se estaba alcanzando el buen gobierno. Y finalmente lo plasmado en estos 4 puntos pueden servirte como modelo para que puedas realizar la tarea o reto que fue propuesto el día de hoy. Y así finalmente hemos llegado al término del video. Muchas gracias por verlo. No olvides suscribirte, darle like a nuestro contenido tanto en Facebook como en nuestro canal de YouTube. Y también no olvides comentar. Nos vemos en un próximo video.